Miren qué rico se ve esto. Miren esa cremosidad. Miren esa consistencia. Qué cosa más deliciosa, bebé. Amigos y amigas de Casa Rey, hoy vamos a hacer esta delicia, esta sopa vegana o esta crema de brócoli que la verdad está para chuparse los dedos. Esto es un alimento muy nutritivo y muy delicioso. Algo muy rico como entrada para fiestas, para agasajar a la familia. Miren qué rico, con un tofu bien frito, bien sabroso. Esto es crema o sopa de brócoli en la Ninja Foodie. Vamos para allá. Miren, estos son los ingredientes que vamos a ocupar para nuestra crema. Son 500 gramos de brócoli, 300 gramos de apio. Vamos a ocupar 200 gramos de chícharos, petit pois o guisantes, como lo conozcan. 1 litro de caldo de pollo o caldo de verdura, porque esta receta se puede adaptar para los veganos. Vamos a ocupar sal y pimienta al gusto. Aceite de oliva al gusto, una cebolla completa, puede ser blanca, morada o amarilla, como ustedes gusten. Vamos a ocupar una taza de, en este caso yo tengo crema ácida, pero ustedes pueden ocupar crema de soya si lo van a hacer en receta vegana. Aquí tengo 350 gramos de tofu, que ustedes pueden ocupar también crotones si lo desean. Una cucharadita de vinagre de manzana o también vinagre balsámico, 3 hojitas de laurel y perejil chino al gusto. Estos son todos los ingredientes que vamos a ocupar. Lo primero vamos a partir y a picar todas las verduras, en este caso la cebolla. No importa si lo hacen en pedazos pequeños o grandes, porque al final todo esto se va a moler. Entonces, no se preocupen mucho por el tamaño. Así ya tenemos todas nuestras verduras picadas, bien lavadas, incluyendo la cebolla. Ya con todo lavado y picado, entonces nos vamos a la olla Ninja, la abrimos, la prendemos, elegimos en función sear sauté, vamos a sofreír un poquito todo, en high está bien, le damos comenzar. Echamos aceite de oliva el suficiente. Más o menos unas 8 onzas. Y empezamos a sofreír, comenzando por la cebolla. Cuando la cebolla cristaliza, vamos a echar el apio y el brócoli. Le damos una sofreidita.
Miren, ahí junto con la cebolla podían haber echado ajo molido si les gusta. Si quisieran resaltar un poco más el sabor, o ajo en polvo, da igual. Le vamos a echar el litro de caldo de pollo o caldo de verduras. Le vamos a echar 1 litro de agua aparte. Le echamos ahí los guisantes, chícharos o petit pois, como lo conozcan. Las 3 hojitas de laurel. Mezclamos un poquito. Y voy a sazonar con un poco de sal y pimienta. Corregimos al final. Detenemos la función. Vamos a poner la tapa de cocción express. Nos fijamos que la válvula esté cerrada en seal. Prendemos la olla. Elegimos en función pressure, presión. Está bien en high y en tiempo le vamos a poner 15 minutitos. Cuando ya pasaron los 15 minutos de presión, apagamos la olla y la sacamos forzando la válvula. Bien, ya cuando bajó el pistón o pivote, pues ya podemos abrir con seguridad nuestra olla. Y miren, ya todo está bien cocido. Y lo que vamos a hacer en este momento es triturar todo esto. Miren. Entonces con una batidora de mano, licuadora, lo que ustedes tengan. Voy a probar a ver qué tal está de sabor. Muy rico. Voy a corregir un poquito de sal y pimienta. Es en este momento cuando le echamos el chorrito de vinagre. Integramos bien todo. Vamos a ponerle una tapa. Prendemos la olla, elegimos en función sear sauté, vamos a elegir en temperatura medium y vamos a dejar que sofría un poquito, o sea que sazone un poco, que espese un poquito más para agregarle luego la crema. Miren, después de unos minutitos hirviendo, pues así está, miren.
Miren cómo se ve esto. Delicioso. Ahora lo que vamos a hacer es poco a poco ir integrando la crema. Sí, vamos a integrar la crema. En este caso es crema ácida. Si usted está haciendo la receta vegana, puede usar crema de soya. Vamos a integrar bien todo. Miren, después de un ratito hirviendo, así ya está esto. Ya está bastante espesito, miren qué rico. Lo que vamos a hacer es, echamos el perejil chino que ya picamos, un poquito, y apagamos. Vamos a apagar la olla. Y así con el mismo calor que queda, el residuo de calor que queda en nuestra olla, integramos bien todo. Y esto ya está listo para servirse. Ahora vamos a preparar el tofu. O si tienen crotones, como gusten, o incluso queso panela, le viene muy bien a la hora de emplatar, de servir. Miren qué rico se ve esto. Voy a probar a ver. Me está tentando. Miren, vamos a probar. Muy rico. Delicioso, el punto de sal está perfecto. Digamos el espesor, todo está rico ya para servirse. Vamos ahora al otro paso, que es preparar el tofu. Bien, ahora voy a sacar esta olla interna porque tengo otra ahí. Voy a reservar ahorita la crema y vamos a preparar el tofu. Recuerden que el tofu es una propuesta vegana, pero ustedes pueden usar queso panela o pueden usar crotones para este paso. Vamos a colocar la olla interna que trae por defecto la Ninja Foodi. Y miren, voy a prenderla y voy a ponerla en la función broil o en la función bacon roast. Lo voy a poner en bacon roast 375 Fahrenheit por 15 minutitos. Claro que me voy a tardar menos, solo es para precalentar un poquito la olla en lo que voy preparando el tofu y que se vaya creando un ambiente bastante propicio para rostizar. Entonces miren, el tofu, este es un tofu natural, no es ahumado. Voy a cortarlo en cuadritos. Y voy a hacer como crotones con el tofu. Y una vez que ya corté todo el tofu, en la rejilla que trae la Ninja Foodi para la función de Air Crisp, ahí lo voy acomodando con cuidado para freírlo un poquito con la función Air Crisp, freidora de aire. Pueden hacer esto también en su freidora de aire, con su Air Fryer, y les queda también delicioso. Este es un tofu de 350 gramos. Pueden hacer un poquito más si gustan. Miren, así lo vamos a meter. Le voy a rociar un poco de aceite en spray. Prendemos la olla. Elegimos en función Air Crisp
o en su freidora de aire, la función de freír con aire, van a elegir en temperatura 300 Fahrenheit, 300 grados. Y en tiempo le vamos a poner 20 minutos, pero vamos a estar observándolo, moviéndolo, hasta que queden bien crujientes. Ya pasaron los 20 minutos, vamos a ver cómo está esto. Hay un tofu ahumado que se hace más fácil y más rápido, pero este no es ahumado, entonces un poquito más de tiempo necesita para que quede bien frito. Entonces vamos a ponerle otros 20 minutos. Señores, miren qué cosa más rica. Miren qué rico está eso. Miren, le vamos a poner un poquito de perejil chino que tiene una forma muy elegante. Miren qué bonito. Y además le da muy buen sabor. Y le pueden poner ahí queso panela o le pueden poner crotones o en este caso que hicimos el tofu frito, miren, le ponen un poquito así y miren qué cosa tan deliciosa, miren qué rico, miren. Bien, vamos a probar esto que hace rato me está echando ojitos. Miren qué rico se ve esto, miren esa cremosidad, miren esa consistencia, qué cosa más deliciosa, bebé. Ahí la verdad. Tiene un sabor, no sé cómo describirle. No se siente repugnante, no se siente salado. Está el saborcito así de la verdura, del brócoli. Se le siente el apio, pero muy discreto. El tofu le da también su consistencia. Ustedes lo pueden acompañar con pan tostado, crotones, galletas para crema. Miren qué rico está esto. La verdad, esto es una muy buena entrada si se quieren lucir en una celebración familiar, en algún aniversario. Miren qué rico. Una crema verde que la verdad está para chuparse los dedos. ¡Qué delicia! Se lo juro, qué delicia, qué sabor. Esto fue crema de brócoli y apio con tofu frito, bien sabroso, en la olla Ninja Foodie. ¡Buen provecho!